Quiero ver ahora sobre el conocimiento, cómo Cristo conoce o conocía, lo que se llama la ciencia en Cristo, el conocimiento en Cristo. Porque, lógicamente, en cuanto a Dios, tiene el conocimiento absoluto e infinito y perfecto, de todo. Primero el conocimiento divino, lo que decimos conocer la esencia de Dios. Porque nosotros rezamos el credo, por ejemplo, y en el credo vamos dando algunas explicaciones sobre Dios. Dios creador, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios es justo, Dios es infinito, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bueno, las características de Dios. Y lo explicamos así en varios libros, digamos. Pero Dios no es así. La simplicidad quiere decir Dios, nadie sabe cómo es Dios, ¿no es cierto? Es una explicación humana que damos nosotros. O como se dice, y como está en la Sagrada Escritura, una explicación antropomórfica. ¿Sí? Comparando con el ser humano y aplicamos a Dios características humanas. Pero no es así. Solamente Dios conoce la esencia de Dios. Y en el cielo los santos, o los bienaventurados, como se los llamamos, o santos, ven la esencia de Dios, pero no totalmente. No terminan de entenderlo a Dios. No se puede entenderlo. Por eso lo explicamos desglosando en características. Pero eso es lo humano, ¿viste? Porque de alguna manera hay que explicarlo. Pero Dios, como digo, ni siquiera los santos que están en el cielo, ni la Santísima Virgen María, conocen a Dios totalmente. Es lo que se dice en castellano, o sea, la palabra castellana es comprehender, ¿sí? Abarcar totalmente, abrazar totalmente la esencia divina. Por eso Moisés dice, tantas veces aparece en la Biblia, ¿no? Nadie puede ver a Dios sin morir. Entender totalmente la esencia divina es como si dijéramos, ¿no? Explota la mente humana. No podemos. Entonces Cristo, en cuanto a Dios, sí conoce la esencia divina. Y solamente Él, el único hombre que conoce la esencia divina totalmente. Porque también es Dios. Ahora, en cuanto a hombre, porque la ciencia divina es otro capítulo que habría que estudiarlo alguna vez, en la medida que se pueda. La ciencia humana, el conocimiento humano de Cristo, también tiene su dificultad o sus características propias de Él, porque, como hemos visto, por la unión hipostática, es decir, la inteligencia humana, el pensamiento humano de Jesucristo, está ya en la visión beatífica. Es, como si a la vez es viador en este camino, en esta vida, está en este camino, o peregrino, digamos, y a la vez comprensor, es decir, en la visión. Ve la esencia de Dios, como digo, no totalmente, pero ve la esencia, porque ya está en la visión beatífica. No como nosotros, que esperamos llegar un día a la visión beatífica, pero por ahora estamos en este mundo. Y Cristo, estando en este mundo, tenía la visión beatífica. Cosa única y exclusiva de Él. Pero además, dice el Santo Evangelio, por ejemplo, Jesús iba creciendo en sabiduría, en conocimiento. Porque en cuanto humano, nació chiquito, bebito, ¿no es cierto? Y bueno, y fue siendo por acá, siendo por allá, como todos los humanos. Tiene ese desarrollo del cuerpo, del alma
decir, el desarrollo, el progreso, la evolución, como lo querramos llamar, crecimiento corporal, lógicamente, evidentemente, porque tuvo un crecimiento corporal desde la Navidad hasta los 33 años, y el crecimiento, desarrollo psicológico, cultural, digamos. Ya vamos a ver eso entonces. Bueno, y además tiene lo que llamamos la ciencia infusa. Infusa quiere decir, nosotros pensamos por medio de razonamientos, conceptos. Por ejemplo, decimos, un caballo es un equino de 4 patas que relincha. Es un caballo. Como el burro es un equino de 4 patas que rebuzna. Es distinto. Es decir, ese concepto lo tenemos acá. Lo desarrollamos o elaboramos el concepto a través del estudio, de la investigación científica o del estudio, de la experiencia, ¿no? Un perro, ¿no?, es un can de 4 patas que ladra, pero el lobo es un can de 4 patas que aúlla. Ve que son conceptos que nosotros, como digo, los adquirimos porque nos enseñaron en la escuela, o por lo que fuera. En cambio, la ciencia infusa significa, estos conceptos, Dios los infunde en la inteligencia, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. La inteligencia humana de Jesús. Por ejemplo, cuando dice San Agustín, cuando Dios creó los 6 días de la creación, no son 6 días de reloj, por supuesto, sino son 6 momentos en los cuales Dios infundió en la mente de los ángeles, en la inteligencia de los ángeles, las ideas de las criaturas. Porque los ángeles, evidentemente, no tienen ojos. Entonces, ¿cómo un ángel puede saber lo que es un perro, o un caballo, o un burro? No tiene ojos. Por la ciencia infusa, por una idea, un concepto que Dios infundió y puso en la inteligencia del ángel. Entonces, nuestro ángel de la guarda, por ejemplo, ¿cómo es que nos conoce a nosotros? Por un conocimiento infuso. No tiene ojos para vernos. Nos conoce más que nosotros mismos. ¿Cómo? Y Sí. mi ángel me conoce más que Claro, yo. ¿por qué? Porque es un conocimiento infundido por Dios. En cambio, el conocimiento nuestro es adquirido por los ojos, por el pensamiento. Es un conocimiento elaborado por nosotros y puede ser falluto ese conocimiento. De hecho, muchas veces nos equivocamos. El ángel no se equivoca, porque ese conocimiento es Dios infundió. En Cristo, Dios infundió conocimiento de ciertas cosas, ¿no es cierto? Y ese conocimiento es perfecto. Santa Rosa de Lima, por ejemplo, es patrona de los guitarristas. De los Guitarristas. ¿Por qué? Porque ella no sabía tocar la guitarra y Dios infundió en ella este conocimiento artístico. ¿Ve? Es ciencia infusa, conocimiento infuso, no por estudio. ¿Ve? O por ejemplo, más universalmente, dice San Tomás, el conocimiento teológico, la teología. Por ejemplo, el conocimiento de los profetas. Lo que el profeta dice, cuando dice el profeta Isaías, ¿no? Vi el cielo abierto y vi los querubines o los serafines, los querubines creo que dice, ¿no? Cantando, santo, santo, santo el Señor de los ejércitos, ¿no? Eso puede ser una visión imaginaria, de imaginación, pero no, a él no es que a él se le ocurrió, no, Dios infunde en la imaginación imágenes, como una película, ¿no? O en la inteligencia conceptos. ¿Y cuando es costumbre el eureka típico del... Bueno, esos son ¿cómo es? El conocimiento elaborado por la persona, y puede haber también, en ese caso, el ángel de la guarda que infunde en nosotros algunos conocimientos. Conocimiento infuso. Lo hace Dios o lo hace el ángel, ¿no?
Dice San Pablo que la ley judía fue dada por medio de los ángeles. Es decir, no es que Dios hace todo. Encomienda a los ángeles que a Moisés le infunda lo que dice Moisés, digamos, en la Biblia, es por inspiración divina. También, padre, algunas personas que han recibido mensajes, por ejemplo, la señora de recibir los mensajes de la Virgen de San Nicolás. Ajá, también, Porque eso es. ella escribir, creo, leer algo así, y tenía. No sabía, pero también es un conocimiento infundido, no elaborado por mí. Como Santa Catarina. Santa Catarina decía, el diálogo de Santa Catarina y tantos santos, y otros que son falsos, pero los que son verdaderos, los que son falsos, el diablo puede infundir, no conceptos, pero sí imágenes. Solamente Dios puede infundir pensamientos, conceptos. Los ángeles infunden imágenes, como una película, ¿sí? Y a través de la imagen o película uno entiende las cosas, ¿no? Entonces, el diablo puede infundir visiones, audiciones, ¿no? Falsas, por supuesto, o verdaderas, pero con una finalidad torcida, una finalidad contraria a Dios, ¿sí? Para confundir justamente, ¿no? Entonces, es Jesucristo, en cuanto a la ciencia beata, es decir, el conocimiento de los bienaventurados que están en el cielo, la visión beatífica. La visión beatífica de la inteligencia humana de Cristo, no la inteligencia divina. Acuérdense, siempre es Dios y hombre. Para nosotros es complicadísimo eso, para él no, evidentemente, ¿no? La visión beatífica de la inteligencia humana de Jesucristo ve la esencia de Dios, como decíamos, no totalmente. Porque porque la inteligencia humana es limitada, es creada, no es infinita. Ninguna inteligencia es infinita, solamente la de Dios. Y, insisto, yo digo, la inteligencia de Dios es un antropomorfismo. Dios no tiene inteligencia, pero ¿cómo lo explico? Al modo humano. Y el modo humano es que nuestra inteligencia no es infinita y por tanto no podemos conocer todo, toda la esencia. Tampoco está mal dicho toda la esencia, no se dice así, pero no hay otra manera de decirlo, ¿no? Como si todos los aspectos de la esencia divina, que está mal dicho, pero lo explicamos a la manera nuestra. Y además ve los santos en el cielo y Cristo, en cuanto hombre santo, en el cielo, ve en el Verbo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, ve las criaturas. ¿Se acuerdan que algo dijimos? Dios, antes de crear las criaturas, las pensó. Es otra vez una explicación antropomórfica. Las pensó a las criaturas y ese pensamiento o esa idea como un arquitecto, ¿no? Entonces, esa idea, decimos antropomórficamente, está en el Verbo, es decir, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. De Jesucristo, que Él mismo es el Verbo, pero su inteligencia humana ve todas las criaturas, todas las ideas de las criaturas, mejor dicho, ¿no? En el Verbo. Digo todas las ideas de las criaturas porque hay muchas, no sé, podría haber muchas ideas de criaturas que Dios no ha creado. Bueno, de hecho, todos los hombres que van a nacer desde hoy hasta el fin del tiempo, todavía no los creó Dios. Y los tiene Dios en su pensamiento, en el Verbo. Entonces Jesucristo, en cuanto hombre, ve todos los hombres que han de nacer de aquí, o sea, desde el año 0 hasta el fin del mundo. Pero eso pudo ver en el ¿Aquí? Claro. Vio nuestros pecados en el Verbo. No es que Él prevea el futuro. No. Es más que eso. Los profetas vieron el futuro porque Dios les mostró, mira, va a pasar esto. Acá no, acá es directamente en la visión beatífica. Ve todas las criaturas. Nos ve a nosotros. Todo lo creado, todo lo que Dios va a crear,
y lo que Dios no va a crear, pero que lo pensó. Porque quizás, eso tampoco lo sabemos, quizás Dios haya pensado muchas personas o muchas cosas y nunca las va a crear. Puede ser. Como es una explicación antropomórfica, porque yo, por ejemplo, supongamos un arquitecto dice, bueno, tengo que construir una casa. Entonces, él hace 5 planos y construye una sola casa. Entonces le quedan 4 planos sin concretizar. De Dios sería algo así. Y esos planos que no los llegó a concretizar, Cristo los ve en la visión beatífica. Es decir, no están creados por el solo hecho de que los haya pensado. no, porque existen en el pensamiento de Dios, todavía no son criaturas. Son también está mal dicho, pero no importa, parte de Dios. Parte de Dios, pero está mal dicho. Discúlpenme, pero hay que hablar mal. Así pasaría con la vocación personal de cada uno, porque Dios nos pone, o sea, nos crea con un fin, una vocación, y si no se realiza, ahí quedó. Podría no realizarse, pero es otra cosa distinta eso, ¿no? Esto es respecto de las criaturas. Bueno, esas ideas que Dios no las va a crear están en el Verbo. Entonces, Cristo, por la unión hipostática, la inteligencia humana de Cristo está en la visión beatífica y ve las criaturas. Pero las criaturas no son infinitas, hay una cierta cantidad de criaturas, no sé cuántas, ¿no es cierto? Pero no es infinito, solamente Dios es infinito. Y por tanto, el conocimiento de Cristo, el conocimiento humano de Cristo, no es infinito. No, primero porque no entra en ninguna inteligencia creada lo infinito, y segundo porque no hay infinitas ideas, sino las que Dios pensó. ¿Viste? Como digo, el arquitecto pensó 5 casas, hizo una. Y los ángeles, padre, aparte del ángel de la guarda, que se siguen viniendo con cada uno, Sí. Pero los demás están creados. Sí, los ángeles fueron creados al principio de la creación, y nada más. No. Eso, en el Génesis, el primer día de la creación, ¿qué dice? El primer día Dios creó la luz, la creación de los ángeles, antes que todo el universo. Y lo llama luz, ¿por qué? Porque infundió en la inteligencia angélica las ideas de todas las criaturas, o de algunas criaturas por lo menos, ¿no? Y este conocimiento de Cristo es conocimiento más perfecto de que cualquier otra persona humana, más que la Santísima Virgen, por supuesto, porque Cristo, aunque por más que la Virgen la amamos tanto, etcétera, no lo podemos poner por encima de Cristo, por debajo, muy por debajo. Bueno, eso en cuanto al conocimiento de la visión beatífica. Segundo, el conocimiento infuso. ¿Qué ideas Dios infundió en la inteligencia de Cristo? De todas las criaturas, como ya lo vimos, pero analógico o comparativamente, nosotros para conocer a Dios o para conocer a Cristo tenemos que leer el Evangelio. Hay toda una elaboración, todo un razonamiento teológico, mucho, poco, lo que fuera, ¿no? En cambio, la ciencia infusa, o el conocimiento infuso, la infusión de las ideas en la inteligencia, en nuestra inteligencia, en la inteligencia angélica y en la inteligencia de Cristo, es por una intuición, no hay un raciocinio, sino una intuición, lo que decía de Eureka, famosa Eureka, ¿no? Cuando descubrió, porque Arquímedes, ¿no? investigó, y de repente, ¡pluc!, se le hizo la luz y vio. ¿Qué nos pasa a todos? Sí. Bueno, eso es muy humano todavía. La ciencia infusa, el conocimiento infuso, en los ángeles o en nosotros, ¿no? Y en Cristo es inmediatamente Dios te hace ver esto. Y eso fue estuvo relacionado a esa ciencia infusa con su desarrollo humano. O sea, Sí. Pero la ciencia infusa,
Podría ser, o sea, en Cristo no sé cómo fue, podría ser por etapas, ¿no? Por un desarrollo, por una que Dios infundiera cada día un poquito, digamos, ¿no es cierto? O podría ser que no, que desde el primer instante de su existencia humana se tenga el conocimiento infundido, infuso de todas las criaturas y de todas las cosas. Más bien yo diría no, Santo Tomás dice, pero hay cosas que no son absolutamente de fe, sino que son suposiciones teológicas, ¿no es cierto? Que desde el primer instante de la concepción y de la unión hipostática y la encarnación tenía conocimiento total de las ideas infusas. Puede ser. Porque hay dos modos de las ideas infusas. Por medio de los ángeles, como decíamos, que el ángel infunde en nosotros no pensamientos, sino imágenes. Y en la imagen, supongo la imagen del caballo, un caballo relinchando. Ah, es un caballo, con 4 patas y relincha. ¿Se dan cuenta? Y no puede infundir un pensamiento, un concepto. Eso solamente es sobrenatural, solamente Dios infunde conceptos. Entonces Cristo, más que todos los ángeles, porque yo decía, ¿no? El primero de la creación, Dios creó la luz, infundió en los ángeles las ideas, ¿no? Pero mucho más, o sea, por encima de todos los ángeles, en Cristo. Tengo una pregunta, por ejemplo, cuando San José le infunde el ángel en el sueño, claro, en un sueño, eso es infuso. Lo que fuera, en un sueño sí, lo hace el ángel, porque por medio de imágenes, porque soñamos imágenes, ¿no? Pero en los ángeles, concretamente, o sea, en los ángeles, tiene mucho que ver cuál es la misión de cada ángel, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ángel como si dijéramos, un ángel custodio para cada persona, sí. Entonces Dios infundió, cuando creó a mi ángel de la guarda, hace tantos miles de años, ¿sí? Le infundió a él todas las ideas respecto de mí. ¿Cómo tengo que ser yo? Porque tiene que trabajar conmigo. Y lo mismo en la creación, cada criatura, ¿no? El agua, el aire, el sol, la luna, el Saturno, Júpiter, todo, tiene un ángel que lo custodia, cada criatura. Entonces Dios infundió a este ángel, al ángel custodio del planeta Tierra, le infundió todas las ideas necesarias para que custodiara el planeta Tierra. En cambio, en Cristo, las ideas de un modo más perfecto, las ideas que Dios infundió a él. ¿Por qué? Porque la inteligencia humana de Cristo, aunque es inferior a la de los ángeles, está unida a la inteligencia del Verbo. Y por tanto, en conclusión, es más perfecta que todo. Aunque, justamente en el orden sobrenatural, las ideas infundidas en la inteligencia humana de Cristo es más perfecta que la de todos los ángeles. En el orden natural, la inteligencia humana de Cristo es inferior a la inteligencia de los ángeles. Ve que hay un conflicto, para nosotros conflicto, para Dios no. Sí, porque si no sería verdadero. ¿Sería qué? No sería verdadero. Claro. Y después, como en los profetas, las ideas infusas, las profecías, cuando el profeta Isaías o el profeta Miqueas, ¿no? Dios les infunde, ¿no? Tal cosa, no está todos los días infundiéndole ideas, conceptos, pensamientos, ¿no? A veces hay un estado habitual de la persona, en el caso de Cristo, ¿no? Porque Él está, digamos, cuando se realizó la encarnación y en la visión beatífica, fue en un instante todo, ¿no? En el profeta, con nosotros, es alguna vez. Esa diferencia hay.
¿Y uno puede perder la esencia infusa? No. Sí. Porque es un regalo, es algo sobrenatural. De así como Dios lo da, lo que Dios lo puede quitar. Por nuestros pecados, por ejemplo. ¿No? Porque es un don sobrenatural que requiere por parte nuestra una aceptación sobrenatural, que es por la gracia santificante también. Lo da y lo puede quitar, ¿no? En Cristo evidentemente no lo quita porque no hay ningún problema, ¿no? Después está el conocimiento adquirido. En cuanto a la persona del verbo, ¿no es cierto? Dios, que asume para él un alma humana, es decir, una inteligencia humana. Y ahí es donde más explícitamente crecía en sabiduría, ¿no? Hay un conocimiento humano que se adquiere por los sentidos. Por ejemplo, aprender a hablar. Porque yo escucho a mi mamá que habla y entonces el nene aprendió a hablar. Papá, mamá, leche. Va aprendiendo palabras porque le escucha a la mamá que dice las palabras. Es un conocimiento sensorial por el oído o por la vista. Porque al principio el bebé cuando nace, ¿qué ve? Luz. Después distingue la cara de la mamá. Después distingue los sonidos musicales. Después ¿ve? Es un conocimiento que va adquiriendo el conocimiento sensorial. Y lógicamente conoce primero y más lo que más le afecta a él, o lo que más le llega, es la mamá. Sobre todo porque el vientre de la madre, durante los 9 meses de embarazo, también el niño oye. Por ejemplo, el latido del corazón de la mamá. Es un conocimiento adquirido. Y después, conocimiento adquirido por la inteligencia. Vamos a la escuela, ¿no? Hay que aprender, sumar y restar. Es un conocimiento racional, que empieza por un conocimiento sensorial, porque en mi época, y en la época de algunos de ustedes también, estaba el ábaco, con las cuentas, así, con las bolitas de madera, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque primero veo que hay cantidad de bolitas. Y después digo 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, el conocimiento sensorial por los 5 sentidos externos, ¿no? La vista, el gusto, el oído, el tacto y el olfato. Y el conocimiento racional. Entonces, si ustedes tienen que cocinar, ¿no es cierto?, necesitan conocimiento sensorial, la vista, el gusto. Ustedes prueban la comida a ver si está rica o no está rica, el olfato, y el conocimiento racional, cuántos gramos de harina y cuántos gramos de manteca. Eso es racional. También intuición, pero es racional la intuición. Es una elaboración sensorial y racional del conocimiento de las cosas, ¿no? Entonces Jesucristo también, aunque Él, por el conocimiento infuso, sabía hablar. Pero, por ejemplo, ¿vieron cuando estuvimos en la escuela secundaria o en la universidad? Yo estudié ingeniería, veíamos física. Entonces está el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Entonces primero nos enseñaban el péndulo. El péndulo es un movimiento pendular de tantos grados, de tanta fuerza, tanta velocidad, de tanto, la masa, la velocidad, etc. Y después vamos al laboratorio y agarramos el péndulo y ¿ve? Conocimiento teórico y conocimiento práctico. Entonces Jesucristo, es decir, aunque tenía conocimiento infuso y todo, era un conocimiento teórico. Porque Jesucristo sabía lo que es hablar, evidentemente,
pero todavía no había empezado a hablar en hebreo, en arameo. No tiene la práctica del hablar. Entonces, en eso crecía, evidentemente, pero tenía todos los conocimientos ya desde antes, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo conocía, cuando estaba en ese mundo, todos los idiomas. No solamente el hebreo, el arameo, el latín, que era el que se hablaba, el griego, no, con todos los idiomas. Pero en la práctica hablaba en arameo. Pero en la práctica podría haber hablado en griego o chino, por supuesto que sí. Pero era el conocimiento práctico y el conocimiento teórico. Entonces, lo teórico tenía toda la sabiduría. En lo práctico es donde fue adquiriendo, es lo que se llama ciencia adquirida, conocimiento adquirido. Y por eso dice, crecía en edad y en sabiduría. Es decir, esta sabiduría de la experiencia, de la experimentación, ¿no? Por ejemplo, para ser carpintero hay que saber lo que es la madera, hay que tocar la madera, la textura, porque cada árbol tiene una textura distinta. Entonces, por ejemplo, acá en Mendoza usan mucho el álamo, que tiene su textura propia, porque crece rápido, pero a la vez la madera es muy blanda, ¿no es cierto? Y no sirve para hacer muebles, por ejemplo, ¿no? Pero está el algarrobo, que crece muy lentamente, pero su madera es muy dura, y por tanto es dificilísimo clavar un clavo en el algarrobo. Es decir, ese conocimiento experimental lo fue adquiriendo Jesucristo, aunque teóricamente o idealmente lo sabía perfectamente. En el caso de lo adquirido intelectualmente, no le hizo falta, porque ya estaba infusa. Claro, tiene la ciencia infusa. Por eso, por ejemplo, no necesito ir a la escuela. En la escuela adquirimos conocimiento intelectual, o como dijimos, teórico, ¿no? En la escuela. No necesito ir a la escuela para aprender a leer y escribir, por ejemplo. De hecho, digamos, no solo en aquella época, hace 2000 años, solamente iban a la escuela a leer y escribir los escribas, los fariseos, los que tenían que leer la Biblia. Tampoco había imprenta. Entonces, en general, por ejemplo, San Pedro, ¿no?, era pescador. Entonces, el Evangelio de San Marcos lo escribió Marcos, que era discípulo de Pedro. Entonces, Marcos escribe lo que Pedro le dictaba. San Lucas era médico, sabía escribir, porque para medicina hace falta leer y escribir, ¿no es cierto? Entonces San Pablo, que era fariseo, sabía leer y escribir, por eso escribió tantas cartas, etc., ¿no? San Mateo sabía sumar y restar, era cobrador de impuestos, ¿no? Y sabía escribir también. Si no todos iban a la escuela. Por eso entonces Jesucristo no fue a la escuela y sin embargo sabía todo. Bueno, y aprendió. Como nosotros, necesitamos aprender de alguien. Primero de la mamá, del papá, de los hermanos, de la maestra, etc., ¿no? Jesucristo aprendió de Dios, sí, por la ley hipostática, su inteligencia humana, su conocimiento humano fue iluminado o infundido, etc., inspirado por Dios. Pero no necesitó aprender de ningún hombre, ni tampoco de los ángeles, no necesitó. Podría haber, cuando era niño, no lo sabemos, pero podría haberse dejado enseñar por su madre, por su padre. No lo sabemos porque no dice nada del Evangelio, pero podría no haberse dejado enseñar, o mejor dicho, podría no haber necesitado una enseñanza de parte de su padre y su madre. La carpintería
La parte teórica la sabía, como decíamos, y la parte práctica no necesitaba que José le explicara cómo clavar un clavo, cómo serruchar la madera. Pero nunca había serruchado la madera de Jesucristo. Entonces, él mismo hizo la experiencia de serruchar la madera. Porque la madera hay que serrucharla así y no así. Eso lo saben los carpinteros, ¿no? Y Cristo lo sabía. Hay otro problema, ¿no? Otra cuestión un poquito, sobre todo hoy día, ¿no? Que muchos discuten y niegan si Jesucristo tenía conciencia de sí mismo. Porque nosotros, cuando nacimos, no tenemos conciencia de nosotros mismos. Y eso se va adquiriendo con el tiempo. El nene, por ejemplo, hasta que aprende a escribir su nombre, a los 4 años, 5, aprende a escribir su nombre. ¿No? Pero hasta que sepa que él se llama Juan, también, no sé cuánto tiempo pasa, pero en cambio en Cristo no. Justamente por la visión beatífica, este conocimiento inmediato de la esencia de Dios y de todas las criaturas, también se veía a sí mismo. Su inteligencia humana se veía a sí mismo reflejada en el Verbo, en la segunda persona Trinidad. Y por eso entonces, desde el primer instante de la concepción en que se engendra, de la formación del cigoto, como siempre les digo, él tenía conciencia de que es Dios. Y por eso, a los 12 años, se pierde en el templo y dice, no sabía, es que debía ocuparme las cosas de mi padre Dios, no mi padre José. Tenía conciencia a los 12 años. Y digo, es un tema así discutido, porque muchos dicen, no, recién se dio cuenta que era Dios en la cruz, cuando estaba crucificado. Antes no sabía. ¿Y si no, porque estaría la devoción al divino niño Jesús? Bueno, no tiene nada que ver, porque si era divino, aunque no supiera, pero así sabía. Sabía porque por la visión beatífica, ¿te das cuenta? Donde conocía todo, el Verbo, en la esencia conocía todo, y él es creado, la parte humana es creada, y la veía en la visión, en una vida. Nosotros somos conocedores de nosotros mismos en cierta medida. En cierta medida, por eso algunos autores dicen también, en cierta medida Jesucristo se conocía, progresando evolutivamente. Puede ser. Pero no, porque la ciencia infusa. Por la ciencia infusa, pero por la ciencia bienaventurada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde que se forma el cigoto, acuérdense, en ese instante que Dios infunde el alma de Cristo, la inteligencia humana de Cristo, que estaba en el cigoto, estaba viendo a Dios. La visión beatífica, la visión de la Santísima Trinidad y la visión del Verbo, en donde veía reflejadas todas las criaturas. Y él a sí mismo, viéndose a sí mismo reflejado como en un espejo. Pero si veía todo lo que iba a pasar después, se veía el entero. Sí, se veía todo. En su perfección humana se veía como en un espejo. Por eso entonces, desde el primer instante del cigoto, tiene conciencia de que es Dios. Por eso vemos la primera vez que habla es a los 12 años, ¿no? Y tiene conciencia de que su padre no es José, su padre es Dios. Por eso en el templo estaba, que es la casa de Dios. Y algunos dicen, no, bueno, ¿por qué matar al que está en estado de coma? O se puede matar al niñito que no tiene conciencia de sí mismo. ¿Se dan cuenta? Porque no es persona. Bueno, porque no es persona. No existe. Es una cuestión moderna, pero no, yo, aunque esté durmiendo, yo soy yo. Aunque yo no me dé cuenta que soy yo. Aunque esté borracho, soy yo. ¿Se dan cuenta? La autoconciencia. Y por eso, una derivación de esto, dicen algunos, equivocadamente, que así como Cristo no tuvo conciencia de que era Dios, o el Mesías, o Dios, hasta la cruz, o hasta el bautismo por lo menos, hasta el día del bautismo. Entonces, como no tenía conciencia de que era Dios, no era Dios. Porque para Hegel, la existencia está en la autoconciencia.
Entonces, como él no tenía conciencia de Dios, no era Dios. Pero, sí, desde el primer instante de la concepción, el Verbo se encarnó, es decir, era Dios y hombre a la vez. Y por tanto, en cuanto a Dios, evidentemente tenía conciencia de ser Dios, eso no, es por toda la eternidad. Y en cuanto a hombre, tenía autoconciencia de que Él es Él, el Verbo encarnado. Conocimiento intelectual, sobre todo, también sensitivo, ¿no? La autopercepción. Por eso sensitivo digo, porque cuando dormía no tenía autopercepción de sí mismo, porque en el sueño el conocimiento sensorial queda aletargado, ¿sí? No tenemos conocimiento sensorial, o tenemos pero no es consciente en el sueño, ¿no? Pero el conocimiento intelectual, la conciencia intelectual, Cristo la tenía, de que Él es Dios, la tenía permanentemente. ¿Por qué? Porque estaba en la visión beatífica. Y la visión beatífica no es un rato sí, un rato no, es permanente, es sin fin. Y por último, el último punto por el Santo Tomás, que efectivamente este conocimiento de Cristo, de Dios por la visión beatífica, de las criaturas viéndolas en el Verbo, de sí mismo en la autoconsciente, es un conocimiento infalible. Es decir, todo lo que Dios pensaba y decía, o sea, lo que Cristo pensaba y decía, siempre es verdad, infaliblemente. ¿Por qué? Primero porque es Dios. En cuanto a Dios, evidentemente es infalible. Y en cuanto a hombre, está en la visión beatífica, es decir, está viendo directamente a Dios y a todas las criaturas en Dios. Y ese conocimiento es siempre necesariamente verdadero. No puede haber ningún tipo de error en Jesucristo. Y por eso también los santos evangelios, o toda la Biblia, ¿no? Pero más directamente los santos evangelios, dicen infaliblemente la verdad. ¿Ve? Porque lo que escribieron los apóstoles, ¿no es cierto? Fue por ciencia infusa, una enseñanza inmediata de Dios, o a través de los ángeles, que para el caso es lo mismo, ¿no? Y además, la predicación de los apóstoles, que no escribieron, la predicación oral, es lo que llamamos la tradición apostólica. Entonces San Pablo dice, lo que yo digo, nadie me lo enseñó, sino directamente Jesucristo. Después, dice, después de no sé cuántos años, fui a Jerusalén a hablar con Pedro y con Santiago. Pero de entrada, como ustedes saben, se le aparece Cristo a Pablo, ¿no es cierto? La conversión y todo eso, ¿no? Y entonces dice, ningún hombre me lo enseñó, sino directamente Jesucristo. Y por eso entonces, como Jesucristo está en la visión beatífica, y en esa visión beatífica ve la esencia de Dios y ve todas las criaturas, toda la enseñanza de Cristo necesariamente es infalible. Y por tanto, la revelación divina necesariamente es infalible. Por eso, en la Sagrada Escritura y en la tradición de los apóstoles no hay error. Necesariamente. Ay, perdón. Sí. Entonces, si es infalible, nadie tiene por qué se va a agregar o quitar nada de lo que... Claro, y explícitamente dice, explícitamente dice el Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Que nadie agregue ni quite nada a este libro, porque todo lo que está aquí es infaliblemente verdadero. ¿Ve? Bueno, estamos terminando ya. Sí, no, Bueno, Yo no alcanzo a comprender la sí. visión beatífica. Yo tampoco. La visión beatífica yo le puedo explicar un poquito, ¿no? Bueno, porque San Pablo dice, ahora vemos como en enigmas, en adivinanzas, y como a través de un espejo, ahora.
Es decir, un espejo quiere decir, cuando usted se mira al espejo, es usted, sin ningún lugar de dudas, pero al revés. La derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha. Es decir, el conocimiento, por la revelación divina, es perfecto, es tal cual es, pero al revés no quiere decir que es todo lo contrario, sino es de otra manera. Ahora conocemos con verdad, pero de una manera no total. Y en enigmas, es decir, son símbolos. Toda la Biblia, usted lea toda la Biblia, va a encontrar un montón de cosas muy, muy fáciles de entender y que no son Dios. Es un símbolo, un enigma, una adivinanza. Por ejemplo, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, antes de la encarnación, Dios, o sea, cuando Moisés sube al monte Sinaí, que estamos viendo en la misa estos días, ¿no? ¿Cómo vio a Dios? Bueno, como una tormenta, con rayos, con truenos, terremotos y no sé cuántas cosas más. Y Dios no es eso, es un enigma, es decir, una adivinanza. ¿Cómo es Dios? Dios es inmenso, me llena de miedo, o de temor, o de respeto, me asusta, no sé qué. ¿Cómo explicar eso? Entonces se entendería lo que le pasa a Santo Tomás cuando a Cristo se le aparece. Claro, cuando termina de escribir todo el tratado de Cristología, que es lo que estamos viendo, se ve, tiene una visión del cielo, ¿no? Y entonces dice, quiere quemar sus libros. Pero Fray Tomás, ¿por qué vas a quemar tus libros? Y no terminas de escribir la Suma Teológica, que le faltaba poquito, ¿no? Claro, lo que he visto, como he visto lo que he visto, me he dado cuenta que todo esto es como paja, pasto seco. ¿Ven? La visión beatífica, no sé cómo es, pero no es esto. No es esto tan claro y evidente que vemos. No es. Esto claro y evidente que por la revelación, por la sabiduría de los santos y de los doctores de la Iglesia, ¿no? Etcétera, la tradición apostólica, esto es verdadero, infaliblemente verdadero, pero Dios es otra cosa. Esto es como un espejo y un enigma. Y por eso, realmente, ¿no? Hay, por ejemplo, San Juan de la Cruz, algo parecido, ¿no? Y otros santos, ¿no? Llega un momento, al cura Brochero le pasó, llega un momento que ya no quieren hacer más nada, dicen, no, tienen esa intuición de Dios, que no es la visión beatífica todavía, una intuición, y dicen, no, ¿qué voy a hablar ahora? Si todo lo que pueda decir con mi pobre lenguaje humano no es nada, es como pasto seco, es pasto pero seco. Y le iba a decir de San Juan de la Cruz, no me acuerdo qué era, ¿no? Pero es todo esto es verdad, pero no es toda la verdad, es un espejo y es un enigma, una adivinanza, pero es verdad, infaliblemente verdadero, ¿no? Entonces nos mantenemos en lo seguro. Hay que decir las revelaciones privadas cuando son verdaderas, ¿no es cierto? Cuando son verdaderas, por ejemplo en Fátima, es una revelación privada. ¿Qué quiere decir? No es Biblia, no es la Biblia, ¿no? Entonces, esta revelación verdadera es a través de enigmas, símbolos, ¿no? Como en un espejo también, pero es más enigmática, o mejor dicho, más metafórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Fátima, los niños vieron el infierno, ¿no? Y vieron las almas de los condenados como chispas en una fogata, y cuando usted le pega con un palo a los palos, hay un montón de chispas, ¿no? Vimos eso. Es una metáfora, un enigma. ¿Qué será? Bueno, para más o menos intuir lo que hay en el infierno, fuego, y las almas convertidas en fuego. Es una metáfora. ¿Cómo será? No lo sabemos, ¿no? Pero, porque además, los niños, con cualquier revelación privada, el fulano que recibe la revelación, como Santa Catarina de Siena, imprime en el escrito, o en lo que dice, sus propias ideas,
o sus propias sensaciones, sus propias imaginaciones. Y por eso, por ejemplo, puede haber una vidente, supongamos una vidente franciscana, ¿no? Dice, no, en lo más alto del cielo está San Francisco. Y una vidente dominica, no, está Santo Domingo, en lo más alto del cielo. Cada uno le agrega lo suyo. En cambio, la Sagrada Escritura no. Aunque cada escritor sagrado pone su modo de su cultura, pero infaliblemente lo que dice es verdad. Porque es la revelación sagrada de la Biblia, de la tradición apostólica, es directamente divina. En cambio, las revelaciones privadas son necesariamente a través de los ángeles. Y más la cultura que tenga el vidente, ¿no? Sí. Cuando Moisés recibe las tablas, ¿no es cierto? Las tablas de la ley. Eso siempre para mí, bueno, siempre digo, ¿cómo será? Como usted dice, puede haber sido algo expresado por los ángeles, o sea... Sí, la ley fue dada por medio de los ángeles. Por medio de los ángeles. Sí, explícitamente lo dice San Pablo. En cambio, la ley nueva, la ley de Cristo, el Nuevo Testamento, se apareció Cristo mismo, directamente, ¿no? Entonces ya es superior. Por eso, el Antiguo Testamento seguía más por metáforas, en cambio el Nuevo Testamento seguía más por verdades, digamos, o por enseñanzas directas. Es más directa el Nuevo Testamento. El Antiguo es más por metáforas, porque fue por medio de los ángeles. Acá el mismo Jesucristo, el mismo Verbo divino, el que habló, reveló, etc., ¿no? ¿Le puedo hacer otra preguntita? Sí. Cuando el profeta Samuel, usted corríjame, sí, unge al rey Saúl. El profeta, obviamente, que fue un enviado de Dios, ¿no es cierto? Sí. El profeta Samuel. Yo pensaba, si es ungido, era el fuego ungido, ¿no es cierto? Era sagrado, ¿no es cierto? Sí. Que Saúl, una consagración a Dios. Sino que él después se desvió, ¿no es cierto? Sí, porque bueno, la consagración lo consagra, valga la redundancia, pero no lo hace impecable, no de una manera, ¿no? Cometió muchos pecados Saúl, y por eso Dios lo castigó y puso a David para reemplazarlo. Y después David también cometió pecados y Dios pasó a Salomón, y Salomón cometió pecados, pero fueron ungidos, sí. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.